¿Cómo reaccionó realmente Beth al saber que Rick C-137 no es su verdadero padre? Rick and Morty es una serie que ha jugado con la idea del multiverso desde su primer episodio. Cambiar de dimensión, reemplazar versiones de uno mismo, o simplemente enterrar tu cadáver en el jardín se volvió, con el tiempo, una rutina. Pero ¿qué pasa cuando eso ya no es una broma? ¿Qué pasa cuando los personajes enfrentan las consecuencias de esas decisiones? En el episodio Solarix, la familia Smith se enfrenta a una de las verdades más crudas. Rick C-137 no es el padre de Beth, y Morty no es su verdadero hijo. Hoy vamos a explorar cómo pudo ser la reacción real de Beth ante esta revelación. No solo lo que dijo, sino lo que sintió. Porque detrás del sarcasmo y los portales, hay dolor, hay amor, y hay familia. Desde la primera temporada, la serie nos dejó en claro que Rick y Morty no son exactamente quienes creemos. En el episodio Rick no. 9, Rick y Morty abandonan su dimensión original y ocupan el lugar de sus versiones fallecidas. Nadie se da cuenta. Nadie se entera. Excepto Morty. Morty guarda este secreto hasta que Summer quiere escapar de su familia, sintiéndose como un error. Y entonces, él lo suelta. Esa de allá es mi tumba, en una de nuestras aventuras. Rick destruyó el mundo entero, así que vinimos a esta dimensión, y tomamos nuestros lugares, y cada mañana, desayuno a pocos metros de mi propio cadáver en descomposición. En la temporada 6, episodio 1, titulado Solarix, todo se derrumba. Rick intenta reiniciar el fluido de portal tras el hackeo de Evil Morty, y como resultado, todos son enviados a sus dimensiones de origen. Jerry regresa a su dimensión donde todos lo odiaban, Morty a su Cronenberglandia, y Rick, a donde todo comenzó. A donde su esposa Diane y su hija Beth murieron por culpa de Rick Prime. Beth, en ese momento, está con Summer y Space Beth. Y cuando pregunta por qué no aparecieron Rick y Morty de esa dimensión, Summer simplemente le dice, están enterrados en el jardín. Beth apenas reacciona. Dice, tranquila, eso explica las zarigüeyas y ya. Pero ¿realmente fue indiferencia? ¿O fue comprensión? Beth siempre tuvo una relación complicada con su padre. Lo recordaba como ausente, frío, pero cuando Rick volvió, aunque siguió siendo un desastre, se quedó. Aventuras, terapia, incluso crear una Space Beth. Rick C-137 no fue el padre que la abandonó. Fue el que la eligió. Y eso importa. Beth, en el fondo, probablemente ya sospechaba. No se puede tener aventuras interdimensionales con alguien sin preguntarte si realmente es tu Rick. Pero cuando supo la verdad, decidió no enojarse. Porque este Rick no huyó. Este Rick construyó una familia, aunque fuera improvisada. Se volvió su padre por elección, no por genética. Lo mismo pasa con Morty. No es el hijo biológico de Beth, pero sí es su hijo. Lo crió, lo protegió, lo regañó. La relación entre ellos creció. Igual con Summer. Ya no le importa de dónde viene, Morty es su hermano. Incluso Jerry, el eterno perdedor, encontró una mejor versión de la familia Smith. En su dimensión, todos lo odiaban. Pero aquí, su Beth lo ama. Rick no lo desprecia. Y él, con el tiempo, empieza a ser valiente, útil, incluso querido. Rick, a su manera, empezó a amar a Jerry. Aunque lo insulte. Aunque le llame inútil. Porque en una foto, sí, una simple foto, Jerry le lleva limonada a Rick mientras repara el cruiser. Y Rick, se deja cuidar. Pequeños gestos que revelan mucho. Y en medio de todo esto está Space Beth, la mujer que podría ser el clon, o no. Y Rick decide no elegir. Las trata a ambas con amor, sin importar quién es la original. Porque lo importante no es el origen. Es lo que eliges hacer con tu lugar en la familia. Después de tanto caos, Rick lo confiesa. Cuenta la verdad. Rick Prime mató a su esposa y a su hija. Él no abandonó a Beth, Beth fue asesinada. Y desde ese momento, Rick C-137 lo perdió todo. Su búsqueda de venganza lo destruyó. Lo llevó a la locura, al vacío existencial. Pero eventualmente, encontró algo más. Una nueva Beth, un nuevo Morty, un nuevo propósito. Una familia a la que proteger, aunque no fuera la suya. Cuando Rick C-137, por fin, les reveló la verdad, no hubo gritos, no hubo reclamos, no hubo odio. Solo silencio. Beth no dijo nada al principio. Toda su vida había esperado algo así. Una confesión. Una muestra de que Rick, su padre, aún la veía como su hija. Pero en lugar de sentirse traicionada, se sintió liberada. Ahora entendía por qué nunca la abrazaba sin un comentario sarcástico. Por qué evitaba conectar realmente. Por qué era tan frío a veces. Porque él no solo cargaba con el dolor de haberla perdido una vez, sino también con el miedo de volver a perderla, aunque no fuera su verdadera Beth. No por lo que él fue.
sino por lo que era ahora. Un hombre roto intentando ser mejor. Intentando tener una segunda oportunidad con una hija que no era suya, pero que también lo había estado esperando durante toda su vida. Space Bet lo tomaría con calma. No por frialdad, sino porque ya lo sabía. Lo había sospechado desde el principio. Ella no era la versión real de Beth, ni su clon. Era ella misma. Y Rick, bueno, Rick era Rick. El hombre que no pudo elegir entre dos Beths, el científico que lo arriesgó todo por no perder a su hija, o al menos una versión de ella. Ver a Rick quebrarse al contarles lo que Rick Prime le había hecho, cómo perdió a su verdadera hija y esposa, cómo se obsesionó con la venganza, le partió el alma. Pero también le hizo entender algo. Este Rick no quería fallarles como falló en su mundo original. Y eso, para Space Bet, valía más que cualquier verdad multiversal. Jerry, irónicamente, sería quien más lloraría. No por dolor, sino por empatía. Jerry venía de una dimensión donde su familia lo despreciaba, lo humillaban, pero este Rick, este Morty, estas Beths, le habían dado una nueva vida. Y ahora que sabía que Rick C-137 no era el Rick original de nadie, sino uno que había elegido quedarse con ellos, lo valoró aún más. Jerry comprendió que Rick también se sentía solo. Que, en su arrogancia y sarcasmo, lo único que buscaba era pertenecer. ¿Qué sintió Beth en realidad? Beth no reaccionaría con ira porque entendería que Rick no es el padre que la abandonó. Es un hombre roto que eligió volver a amar. Eligió quedarse. Eligió ser su padre. Y eso, para Beth, sería suficiente. Ahora, cuando lo mira, no ve a Rick que la dejó. Ve a Rick que la acompañó, que la entendió, que no quiso elegir entre sus dos hijas, que aceptó a Jerry y que construyó una familia disfuncional pero auténtica. En el universo de Rick and Morty, nada es estable. Nada es real. Pero esta familia es la más real de todas. Porque se eligieron. En un mundo donde puedes reemplazar a cualquier versión de ti mismo, lo más valioso es aquel que decide quedarse. Rick C-137 no es el verdadero padre de Beth, ni el Rick original de nadie. Pero es el único que decidió quedarse. Y en ese acto, se volvió el Rick más importante.